Fracasé. La verdad no me gusta decirlo así. Me suena algo denso, a mochila pesada, a desencanto, a abatimiento. Y es que fracasar tiene un poco esa connotación, ¿no? Pero más allá de la palabra, a mí me gusta tomármelo diferente. El fracaso nos golpea, es verdad. Nos desestabiliza. Eso es innegable. Pero depende de nosotros cómo nos lo vamos a tomar, qué significado le vamos a dar y cómo vamos a salir fortalecidos. La historia personal que hoy traigo va un poco de eso. Empezamos. Era comienzos de 2024 y yo ya venía trabajando hace un par de meses en un proyecto que me tenía re entusiasmada. Tenía todas las fichas puestas en él, estaba re embalada. Era un proyecto que ponía en juego una de mis tantas pasiones, que es viajar, pasear, conocer. Y bueno, los meses anteriores había sentado las bases y me había preparado muy bien. Me había anotado en un programa de negocios que cubría de punta a punta todo el proceso para lanzar un negocio de una manera, digamos, más controlada, más segura, con menos riesgo y también con más estrategia y sustento. Así que bueno, hice el programa completo, que duraba un par de meses, y después de que lo terminé, en realidad medio que en simultáneo, me puse a aplicar todo lo que fui viendo, porque era un programa bien práctico, que pedía eso, ¿no? En cada unidad la idea era ir avanzando, e ir aplicando la teoría a nuestro propio proyecto. Así que después de un par de meses de consumir contenido a morir y de aplicarlo, obviamente, bueno, había llegado el momento de salir al mundo. Así que empecé a preparar el lanzamiento de mi MVP, mi producto mínimo viable, y una de las cosas que habíamos aprendido en este programa era esto de darle un marco a esta primera prueba, ¿no? Con esto de salir al mercado y poder testearlo con nuestros primeros early adopters en determinado plazo, etc. Bueno, así fue. Me propuse entonces tener X ventas en X plazo de tiempo. Me acuerdo que ya tenía activos todos los perfiles en redes sociales, la página de ventas. Había contratado un consultor en publicidad para que me ayudara a armar la campaña que iba a empujar las ventas del producto. De hecho, era un infoproducto, para ser más concreta. Y así fue, me lancé nomás, con campañas en Google Ads, en Meta Ads, llevando a los leads a la página de ventas. Y bueno, así fueron pasando 1, 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses y nada. Las personas llegaban, todo bien, parecía que había interés en la propuesta, pero no había tenido ni una sola venta. Nada, cero. Hasta que me cansé de gastar plata y más que nada de agotar mi ilusión y dije, hasta acá llego. Corté al consultor y bueno, imagínate, fue medio que un mazazo en la nuca. La verdad no me lo esperaba. Sentía que había hecho todo lo correcto. ¿Te pasó alguna vez de sentir esa brutal frustración porque hiciste todo lo que se suponía que tenías que hacer y así todos los resultados no llegaron? Bueno, eso sentí. Tremenda frustración y bronca, mucha bronca. Quizás te pasó como a mí, cuando tenemos un perfil tirando a perfeccionista, autoexigente, de pensar esto de, pero ¿cómo? Si hice todo lo que tenía que hacer, cumplí todo, y así todo no resultó. Lo sentimos como muy injusto, porque sentimos que hicimos el paso a paso y mismo así no tuvimos retorno. Pero hello, bienvenidos a la vida, ¿no? No hay garantías. Y que hagamos lo correcto no significa que tengamos los resultados que esperamos en el momento que queremos. Y este fue el primer gran aprendizaje que tuve como consecuencia de este lanzamiento. Expectativa versus realidad. La teoría difiere de la práctica, en la vida y en los negocios también. Y además creo que en el fondo yo sentí esa cosa de recibir la palmadita por ser buena alumna. Típico de los perfeccionistas, ¿no? De quienes fuimos aplaudidos para tener validación externa. Por eso mi bronca y mi frustración tan grandes. Yo me había esforzado, había hecho la tarea tal como me habían dicho, y sin embargo no me había sacado un 10. En lo concreto, invertí bastante plata, me creé expectativas muy altas, muy exigentes,
y la vida me dio un shock de realidad, me bajó de un ondazo. Todo esto que te cuento, la bronca, la decepción, la herida emocional que se había abierto, todo esto lo vi muy claramente en ese momento. Y fui muy sincera respecto a las sensaciones que eso me había generado y por qué me sentía como me sentía. Todo esto yo lo tenía que capitalizar, porque me había reencontrado con una vieja herida, olvidada, pero que seguía estando ahí, y que se había activado para enseñarme, para recordarme. La experiencia me dejó más aprendizajes y crecimiento, pero una de las cosas que más me quedó es que los frutos se recogen con el tiempo, con consistencia, con paciencia. Y amigarnos con el proceso es parte de crecer como emprendedores y como personas. El segundo gran aprendizaje que tuve después de este fracaso fue entender que ni en la vida ni en los negocios 2 más 2 son 4. No existe la linealidad, tenemos una falsa idea de control de las cosas, un paso a paso falso instalado en la cabeza y creemos que con seguridad nos va a llevar del punto A al B. Mentira. En el medio pueden darse un montón de imprevistos, de desvíos, retrocesos, idas, vueltas, demoras, cambios y tanto más. Y ni hablar de la montaña rusa de emociones que puede condimentar el proceso. Me pasó eso justamente, que como tengo una tendencia a la linealidad, al menos la tenía muy marcada hasta ese momento, bueno, esa experiencia me recordó que es una idea falsa y que tanto en la vida como en nuestro negocio tenemos que ser muy flexibles, tenemos que ser adaptables al cambio y amigarnos más con lo imprevisto, con las curvas, con los altibajos. El tercer aprendizaje que me quedó después de este fracaso del proyecto fue lo bien que me vino a recordar la importancia de los procesos, de los ciclos, del probar y equivocarse. Imagínate qué nocivo si nos quedamos con la idea errónea de que las cosas funcionan así, en una secuencia o plan perfecto, con un orden preestablecido e inamovible, nada que ver al fluir de la vida, ¿no? Y me quedo pensando cuánto nos cuesta como seres humanos amigarnos con los procesos. Y hoy está tan de moda, además, hablar de esto, de proceso. Pero es verdad, nos cuesta disfrutar del camino. Nos cuesta dejar de enfocarnos en la meta, en el final, en la concreción. Y nos terminamos perdiendo todo lo hermoso del construir por tener la mirada allá adelante. Entonces esto, creo que fue una gran lección para tomarme las cosas con otro ritmo. Y además me preparó para todo lo que venía después. ¿Por qué? Porque después de este proyecto fallido, algunos meses después, empecé a trabajar mucho más fuerte en mi marca personal y los servicios que ofrezco, como mis mentorías y Focus Talks en español. Y definitivamente me lo tomé desde otro lugar, mucho más liviano, con otros tiempos, otra forma de hacer, con mucha mayor confianza y entrega al proceso. Y todo eso me hizo muy bien para sentirme más equilibrada y disfrutar mucho lo que hago. El cuarto aprendizaje viene relacionado al anterior. Y es que si no hubiera pasado por este fracaso, entre comillas, del proyecto en sí, quizás no me hubiera replanteado un montón de cosas respecto a qué estaba haciendo, cómo lo estaba encarando, cómo me quería tomar las cosas, si ese proyecto me representaba o no, y todo ese tsunami de interrogantes que me vino post fracaso, por así decirlo. Pasar por esa experiencia definitivamente me llevó a un lugar mucho más auténtico y alineado con quien soy, porque ese proyecto yo no lo sentía mío. No sentía que ahí estuviera Jess, mi voz, lo que soy. Todo bien que era algo que me gustaba hacer, que era viajar, pasear, conocer, pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que un hobby no necesariamente se tiene que transformar en un negocio o proyecto. Por ahí tiene que estar como un hobby ya, y es lo que me pasó. Yo no me veía viviendo de eso. Digo, más allá de monetariamente, no me veía con esa dinámica de trabajo. Y que las cosas se dieran así, y el hecho de frustrarme en el medio, de tener ese parate con cero ventas, de darme cuenta que de la forma que estaba encarándolo no estaba funcionando. Bueno, me llevó a replantearme cosas. Me hizo pensar también en esto. Y me di cuenta que no era feliz con lo que estaba haciendo. Y a partir de ahí empezó otro proceso de redescubrimiento para ver qué iba a hacer de mi vida, hasta que finalmente empecé a armar mi marca personal. Pero bueno, eso lo dejo para contártelo
en otro episodio. Y el último y quinto takeaway tiene que ver con la posibilidad de volver a intentarlo, pero desde otro lugar, con otra sabiduría, con todo lo que ese fracaso me había dejado, cómo me había transformado, todo lo que me había hecho cuestionarme de mí misma, de mis formas, y qué nueva versión quería crear, que me representara de forma fiel y además que pudiera llevarla con más liviandad, con más disfrute y con más amabilidad conmigo misma. Porque con aquel proyecto de viaje yo estaba muy cerrada con métricas, con plazos, linealidad de resultados, exigencias, planes a cumplir. El problema no eran las métricas, plazos y planes, sino cómo me lo estaba tomando, desde dónde. Y bueno, fue esa energía que cambió en el proceso. Entre soltar ese proyecto, reencontrarme en el medio, lanzar mi marca personal totalmente alineada a quien soy, es como que a la base de estructura, estrategia y organización que tenía, le sumé una energía más flexible, más dócil, más humana. Y también le sumé más confianza y más paciencia, porque los procesos llevan tiempo y consistencia, como decíamos. Las cosas no suceden de un día para el otro. Y quizás ni en 3 meses como me había creído con el proyecto de viajes. Así que totalmente agradecida de que las cosas se hayan dado así por todo lo que aprendí y crecí al transitarlo con conciencia. Porque eso no me pasó por al lado, sino que lo viví con todo mi ser, con mucha presencia, transitando emociones, pasándolas por el cuerpo, sostenida con acompañamiento profesional también, y mucho, mucho trabajo interno de autoconocimiento, como siempre. ¿Y vos? ¿Cómo llevas estos procesos? ¿Qué te viene con la palabra fracaso? ¿Cómo fue para vos transitarlo? Me animaría a decir que algo de todo esto ya lo pasaste, una o varias veces en tu vida. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te despertó? ¿Qué te enseñó? Contame en comentarios, que me encanta leerte. Me parece que es re importante que podamos compartir estas experiencias porque como emprendedores que somos, nos ayudan a vernos identificados, a sentirnos menos solos. Y mostrarnos vulnerables es mostrarnos humanos, imperfectos. Y qué mejor que hacerlo en un mundo como el de hoy, que está cada vez más artificial, más desconectado, más superficial, poco intencional. Te leo, contame. O si quieres, mandame un mensajito por Instagram a @jessica.mraz y seguimos la conversación por ahí. Si te gustó el episodio de hoy, me ayudaría un montón que califiques el podcast con 5 estrellitas, así puedes llegar a más gente y vamos haciendo crecer esta linda comunidad. Y si andás necesitando ganar confianza y fluidez al expresarte en español, acuérdate que puedes reservar tu Focus Talk de 30 minutos para una sesión súper concentrada de Spanish, en donde podemos hablar de este y otros temas de desarrollo personal que te tocan como emprendedor o creativo. Te dejo la data en la descripción. Un abrazote y nos vemos la próxima. ¡Feliz vida!